Es siempre muy importante encontrarse con los maestros de siempre, como el profesor Mario Fernández, decano del notariado, y con el actual ministro, que yo me uno al agradecimiento que acaba usted de recibir por haber aceptado el Ministerio de Justicia. Creo que está en las mejores manos que podría estar. Para los notarios es muy grato, pero también para la Contraloría, créanos. Señor vicepresidente. Señor vicepresidente, doctor Durán, muchas gracias también a usted y felicitaciones por sus nuevos encargos. A los hoy compañeros de condecoración, mayores generales, comandante general del Ejército, general Rodríguez, y general Salazar, director de la Agencia Logística, mil felicitaciones, supongo que están tan satisfechos y honrados como lo puedo estar yo. General Vázquez, un saludo especial a usted en representación de la policía, y los demás quiero que me disculpen, no puedo saludarlos uno a uno porque creo que se nos iría parte de la noche y amaneceríamos aquí, pero de verdad que me alegra mucho que todos los compañeros de trabajo de Contraloría, parientes, mi mamá Magda, una muy querida amiga, muy cercana a nuestros afectos, y todos los demás nos estén acompañando en esta tarde. La verdad no fue casual el saludo que le di, señor presidente. En realidad, de verdad, me parece que no deja de ser un acto de particular solidaridad para con la Contralora General esta condecoración en este momento, y con la inspiración que usted nos acaba de informar, de manifestar, que sirvió para su otorgamiento. La responsabilidad que se tiene cuando se asume el ejercicio de la función pública pues es realmente mayúscula. La solemnidad del juramento que todos hacemos parece siempre excesiva en su contenido y rutinaria en su formulación, pero realmente cuando en la práctica o en situaciones concretas nos damos cuenta que realmente esa institución, esa entidad, que es una entidad pública, que es una entidad del Estado, puede estar en grave riesgo de permanencia, al menos con las características que el constituyente quiso darle. Créanme que el valor es realmente la única compañía de la cual nos podemos valer para cumplir con ese juramento. No siempre se hace con el mejor método ni de la manera más acertada, seguramente hay errores en el ejercicio del mismo, pero lo cierto es que cualquiera de las situaciones y vicisitudes que se viven trascienden el interés personal sin lugar a duda, trascienden la presentación no siempre suficientemente sesuda e informada que dan los medios de comunicación, y finalmente tiene que ver con la permanencia en nuestro ordenamiento jurídico de instituciones distintas, independientes, con autonomía constitucional garantizada, y en el caso que a mí concierne, con una muy antipática pero indispensable función en cualquier Estado de Derecho, y no solo, porque también las monarquías dan cuenta de larga convivencia con instituciones de control, seguramente no independientes, pero de todas maneras formas de control. De tal manera que no nos debe sorprender, y no me debe sorprender particularmente a mí, que esta función se deba desarrollar en condiciones de confrontación y de conflicto. El control no está hecho para complacer, para conectar, y tanto menos para encubrir. Qué bueno que el control pueda ser útil, pueda ser proactivo, pueda ser eficiente y pueda contribuir a que haya mejores instituciones. Finalmente de eso se trata, y en esa medida creo que de ninguna manera puede llegar el 31 de agosto del año 2014
el país con una Contraloría privada de funciones. Me parece que es objetiva la situación de no tanto desgreño, sino despilfarro y de indebida apropiación y destinación de recursos públicos. Las cifras que ustedes día a día conocen a través de la prensa son realmente aterradoras. No es que este país sea más corrupto que otros países, es que, yo lo he dicho muchas veces, cuando se vive en situación tan atípica y tan turbulenta como la que vivieron nuestras instituciones como consecuencia de guerrilla, paramilitarismos y demás organizaciones al margen de la ley que desplazan al Estado, este desplazamiento no se puede entender solamente desde la perspectiva exclusivamente territorial. Me decía ahora el comandante general del ejército, dice, todo recae sobre el ejército. Y es así porque realmente es que en el país las instituciones se deterioraron, se replegaron, se debilitaron, se reformaron, se liquidaron, y en esa medida la primera manifestación de Estado, la más vívida, termina siendo la fuerza pública. Es por eso que a ustedes les toca estar atendiendo todos los frentes, porque si hacemos un análisis de lo que era el Estado, por ejemplo, el Estado de la reforma del 68, de lo que dejó Carlos Lleras Restrepo, a lo que tenemos hoy, pues sí tenemos un Estado que por razones de sostenibilidad fiscal, por razones de modernización, de desarrollo tecnológico, también por una concepción específica del Estado que prevalece en todo el mundo, pues es un Estado que al mismo tiempo que ha racionalizado su tamaño, que ha reducido su burocracia, que pretende ser más eficiente, que pretende no acaparar funciones que perfectamente pueden hacer los particulares, también es un Estado que ha perdido en el ejercicio de la soberanía, que ha cedido autoridad y que no ha permanecido en los espacios donde debe permanecer, que son precisamente los de garantizar la intangibilidad del interés público, porque finalmente es la base de la convivencia en cualquier sociedad. En esa medida, considero que la corrupción, decía, no es que nosotros seamos más propensos a, o que nuestra idiosincrasia sea porque, no, eso no tiene ningún fundamento científico, sencillamente en un Estado debilitado donde sucedió lo que sucedió frente a la apropiación del espacio físico y fue necesario pues toda una estrategia y decisión política muy firme para recuperar ese ejercicio de soberanía, pues otro tanto le corresponde hacer a las instituciones y particularmente en este caso a las que tienen que ver con la preservación del patrimonio público, que de todas maneras se fue cediendo en condiciones no conmutativas, en condiciones no respetuosas de lo que es el bien público a los particulares como consecuencia de los procesos que estaban ya en curso de privatización de servicios públicos y de descentralización. Es por eso que la Contraloría hoy en día se nota más, es por eso que se piensa que es más eficiente, es por eso que se requirió que hiciéramos todo un autoexamen y una especie de reingeniería de definición de tiempos mucho más oportunos en la actuación, mucho más inmediatos, porque además también en el planeta el tiempo cambió y ya no podemos esperar 3 o 4 años para iniciar a verificar qué está pasando en un determinado sector o en determinada circunstancia en el país. Las demandas son realmente muy fuertes, requieren respuestas inmediatas y además requieren intervención inmediata, bien sea sancionatoria o bien sea posterior, pero de todas maneras de manera inmediatamente después de que se produce la actuación que pueda causar ese daño. Esperar una semana, un mes puede ser realmente hacer nuestra función totalmente inútil y nogatoria. Pero nada de eso puede considerarse que es un abuso, que es una extralimitación, que es un desconocimiento de los valores y principios del Estado democrático y tampoco puede considerarse que se trata de usurpación de funciones que rompe con el equilibrio del ejercicio de los poderes públicos.
Nada de eso puede pretender estigmatizarse y reducirlo a conductas que calcen con el Código Penal. Eso sí que es tener una visión autoritaria de la sociedad, del ejercicio de la función pública y en el mejor de los casos, para no referirme a aquellos donde se instrumentalizan las instituciones para satisfacer intereses concretos y particulares. Eso definitivamente no lo podemos admitir como ciudadanos colombianos, siendo contralores, siendo vendedores ambulantes, siendo ama de casa, siendo abogado litigante, porque eso sí que nos pone en una situación que supondría que hemos declinado de los valores esenciales de las naciones civilizadas. Y obviamente Colombia tiene mucho que mostrarle al mundo, tiene mucho de cual sentirse orgullosa, entre otras su institucionalidad, entre otras esta unión colegiada de notarios, que como lo comentábamos al inicio de esta reunión, maestro Mario Fernández, es un sector que da ejemplo de muchas cosas. Realmente hay episodios. La Contraloría conoció particularmente el tema que tuvo que ver con la tierra y la titularización de la tierra de forma espuria, pero fueron sectores específicos, notarios con nombre y apellido, no fue una actitud y un comportamiento de toda la institución notarial sistemática, haciéndole el esguince a la ley y apropiándose o permitiendo que otros lo hicieran de bienes públicos en beneficio propio de particulares. No, el notariado tiene unas reglas de comportamiento muy claras, usted lo recordaba, el examen, la meritocracia, los impregnó desde muy temprano. Aquí está el primer y más representativo ejemplo, me parece ver a Magda llena de libros por allá subiendo las escaleras del externado y estudiando. No sé si el doctor Vergara alcanzó a llegar o no, pero lo cierto es que él instaló una universidad para superar el examen y eso es muy importante para un país. Seguramente esos grandes esfuerzos que hizo este gremio, que además es ni más ni menos que depositario de la fe pública y por lo tanto tiene un deber implícito, ontológico, inherente al ejercicio de su función, de comportarse de acuerdo al deber ser, pues ha sido ejemplo para todos nosotros. Usted lo decía ahora, estamos a 30 horas en Chalupa de un centro urbano, pues eso también en cierta medida es presencia de una autoridad, es presencia del Estado en un país donde el Estado, en mi concepto, repito, está realmente replegado. Y la presencia del Estado no es triplicar o cuadruplicar la burocracia, ni mucho menos, pero sí el ejercicio de la soberanía, no solamente en materia territorial, sino en el sentido de ejercicio de la autoritas. De tal manera que pues estar aquí es un honor. Las razones, las motivaciones de la condecoración me parece que me van a servir para darme un poco más de energía en estas situaciones y reiterar ante ustedes que definitivamente creo que ninguno de nosotros puede hacerse cargo de ninguna institución del Estado, del ejercicio de cualquier función que le encomiende la sociedad y ser inferior a las circunstancias. Eso no lo podemos permitir, sobre todo cuando existe un ordenamiento jurídico muy claro y para los que somos de la escuela exegética, atávica y griega del derecho, que yo no conocía, pero a la cual pertenezco, pues en la medida en que el inciso nos dé la razón, pues al inciso seguiremos muy fielmente amarrados. No quiero despedirme sin antes decirle que como yo digo mentiras del tamaño de una catedral y estoy ante los depositarios de la fe pública, están a tiempo de arrepentirse.